Hola, hoy vamos a conversar acerca de los enfoques psicoterapéuticos humanistas. Esta es una forma de ejercer la psicoterapia que se ancla en la corriente de la psicología humanista, que es conocida también como la tercera fuerza dentro de la psicología y pertenece al modelo fenomenológico en la psicoterapia. Y bueno, es un enfoque desde que trabajo con mis pacientes, incluso desde el que afronto la labor como docente. Si este es un tema que te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Antes del siglo XIX, el comportamiento humano había sido objeto de mucho más interés para filósofos que trataban de explicar cómo la persona estaba motivada a desarrollar determinados tipos de comportamiento en los distintos entornos y espacios sociales y culturales. Dentro de la psicología, uno de los pioneros es William Wundt, que es precursor de la psicología científica, que estaba más enfocada en buscar cómo la psicología podría emerger como una ciencia y por tanto tenía que responder a ciertos criterios como la objetividad, la cuantificación, la medición y por tanto la generalización a partir de la generación de teorías que permitieran explicar ampliamente, estandarizando los motivos de cada persona o las ciertas conductas que se daban en determinados entornos. Hay otras escuelas psicológicas como lo es el funcionalismo de William James. En este caso, este surge en Norteamérica. En Alemania a su vez estaban a la par en este mismo contexto del surgimiento de la psicología humanista. Estaban sentándose las bases para la psicología de la Gestalt y el psicoanálisis de Freud está surgiendo también a la vez en Viena, en el movimiento de la psicología. Por otro lado, aparece el conductismo y uno de los pioneros fue Watson. Bueno, todas estas propuestas dentro de la psicología intentaban emerger o explicar, pero desde un reconocimiento de las propias ciencias de la salud, de la medicina y de otras ciencias exactas, como la matemática, por ejemplo, cómo la persona se comportaba de una u otra forma. Hay otro contexto importante para el surgimiento de la psicología humanista que quiero acotar, que es hacia el año 1961, cuando nace a la luz pública y es en los Estados Unidos, y esto es al posterior o al término de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, a nivel mundial había muchísimas necesidades de atención en temáticas de salud mental por el propio estrés postraumático, los traumas de guerra de las personas que presenciaron y tuvieron muchísimas pérdidas, sufrieron horrores, miles y millones de personas, y estas personas estaban sintiendo, según uno puede revisar en la literatura, que no estaban de acuerdo con cómo estaba siendo tratada o tratados los temas de índole subjetivo, o cómo la psicología incluso estaba intentando posicionarse dentro de las ciencias. ¿Y qué pasa con la propuesta de, aun cuando se habla de que Maslow es uno de los inspiradores de la psicología humanista, él mismo reconoce que es todo un movimiento con este contexto que les estoy dando, en el cual no se podría hablar de un solo líder porque emergen como movimiento otros autores además de Maslow, como Erich Fromm, como Carl Rogers, como Karen Horney, Gordon Allport, Erik Erikson, está Rollo May, Gardner, Murphy, entre otros. ¿Qué pretendían y en qué se inspiraron estos autores para empezar a plantear una propuesta diferente de la psicología y que no solo se estuviera centrando el estudio en procesos estructurales o funcionales de la persona, sino mirar a la persona en sí misma y no perderla de vista? Colocar nuevamente a la persona, al ser humano, como centro de la propuesta de la psicología y viéndolo no como una persona enferma. Y es por eso que, por ejemplo,
dejan de llamarle paciente para empezar a nombrarles clientes, porque está mirando a la persona desde esta tercera fuerza de la psicología como alguien que tiene propósitos, que tiene la libertad de tomar decisiones, que puede ser un ser autónomo, que por tanto puede hacer consciente su mundo interno, sus emociones y poder gestionarlas para lograr esta incongruencia y una meta máxima que ellos ubican en el ser humano, que es la autorrealización. Entonces, cuando nosotros hablamos de el enfoque psicoterapéutico humanista, aquí estaríamos hablando de que, como una premisa importante, la persona tiene la posibilidad de controlar sus propios destinos, a pesar de que las circunstancias sean restrictivas. Y claro, ellos dicen, mientras menos restrictivas sean las circunstancias, pues más posibilidades tenemos de tomar decisiones. Pero estoy recordando unas palabras de Viktor Frankl cuando él habla sobre el hombre en busca de sentido. Él dice que siempre va a existir al menos la pequeña libertad de elegir cómo nos vamos a parar frente al problema, frente al dolor, frente al trauma, frente a la situación. Entonces, claro, si es un entorno el que te rodea que es menos restrictivo, más decisiones tú puedes tomar. Si es un entorno muy restrictivo, al menos te queda la posibilidad de elegir cómo te vas a parar frente a esa situación. Entonces, cuando hablamos de estas premisas, deberíamos también considerar que se empieza a mirar a la persona con toda su capacidad de autoevaluarse, autocriticarse, autoexaminarse, y a partir de ahí, de que evalúa de forma racional cómo está, quién es, qué es lo que quiere, qué le impide, qué le dificulta, qué potencialidades o fortalezas tiene para poder lograr esos planes que tiene para el presente y para el futuro. Incluso tiene la capacidad de evaluar su pasado. Este potencial hace que se refuerza esta idea de que somos y tenemos toda la capacidad y el potencial de producir los cambios personales dependiendo de aquellos valores que a nosotros nos guían. Y esto haría que no solo tengamos un cierto manejo de nuestro presente y una comprensión desde aquí, desde la hora, de nuestra historia de vida, sino también poder anticipar incluso qué podemos alcanzar como metas o planes futuros si nosotros nos hacemos cargo de quiénes somos, de qué queremos. Entonces, esta libertad de elección que tienen las personas, yo pienso que es una de las grandes premisas que sostienen el enfoque terapéutico humanista. Y esto, claro, tiene que estar directamente relacionado con que cada quien deberá, por tanto, hacerse responsable de esas decisiones que toma, por supuesto. Entonces, cuando nosotros pensamos en las características del enfoque terapéutico humanista, la atención de nosotros como terapeutas humanistas se centra en la experiencia humana consciente de la persona. Esto significa que descuidamos la existencia, que negamos la existencia del inconsciente. Por supuesto que no, porque parte de lo que hacemos en la terapia es acompañar a que la persona pueda esos contenidos que tienen latencia, que los pueda descubrir, pero no bastaría, por ejemplo, y me viene a la mente el concepto de la catarsis como ese momento importante que en la terapia permite a la persona tener una reacción, una expresión, un desfogue emocional, pero que en el psicodrama, desde la propuesta humanista, estamos diciendo, una vez que te haces consciente, tienes que integrar nuevamente desde la toma de decisiones, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Me duele o me enoja? Dependiendo de la catarsis que haces. Pero no puede ser solo catarsis de abreacción, sino que tiene que ser también una catarsis de integración. O sea, la persona es como si se desintegrara o se rompiera en pedazos emocionales cuando está en plena catarsis, pero tiene también la capacidad de poder recomponer esas partes con un nuevo sentido, con un nuevo significado. Esto significa que la parte de la investigación, de las metodologías que se trabajan en este tipo de enfoque, no está tan directamente orientado a la objetividad, no está orientado a la
cuantificación o estandarización de ciertos resultados, sino más bien de la comprensión del fenómeno en sí, del caso con el que se esté trabajando. Cuando hablamos de un caso podemos estar hablando de una persona, pero también podemos estar hablando de una pareja, de un grupo, de una familia, o sea, cualquier estructura que a nivel sociopsicológico sea un todo. Pues ahí estaríamos hablando de comprender los fenómenos que pasan en esa unidad, entendiendo que también un individuo es una unidad. ¿Qué queremos devolverle a la persona? Su dignidad, su valor, su capacidad de hacerse cargo de los cambios que quiere operar en su vida. En el rango de que sabemos que no somos personas que estamos únicas en el mundo, sino que estamos en vinculación con otros y nuestra libertad no es absoluta, en tanto tiene unos límites, porque a partir, o sea, tú llegas hasta acá y a partir de acá empieza la libertad de la otra persona. Un terapeuta humanista va a tener, por tanto, una postura muy diferente a otros enfoques terapéuticos, porque un terapeuta humanista tiene en esencia y como perspectiva desde donde se posiciona en relación con el sujeto de la ayuda, una postura también humanista. O sea, entiende que somos personas y que estamos en una relación de ayuda profesional con un otro o nosotros que también son personas. Y por tanto, desde la construcción del rol profesional no solo tenemos en cuenta, por ejemplo, cuáles son estos conocimientos, conceptos, fundamentos teóricos, premisas teóricas, aspectos metodológicos, tipos de objetivos terapéuticos que planteamos, técnicas que manejamos, y dentro de los enfoques pues hay muchas líneas, ¿no? No es lo mismo las herramientas que tenemos en el psicodrama, que son las herramientas que puede tener un logoterapeuta o un terapeuta gestáltico, no va a ser igual. O un terapeuta que hace terapia centrada en el cliente desde el enfoque de Carl Rogers. No es lo mismo, pero entendemos que estamos delante de una persona que debe volver a retomar las riendas de su vida y hacerse cargo. Entonces, no nos es suficiente el tener la preparación teórica y metodológica o técnica, sino que también somos personas que responsablemente trabajamos en nuestra integridad, en nuestra ética que trasciende lo profesional e involucra aspectos de valores personales, porque no juzgamos y aceptamos incondicionalmente al cliente o sujeto de la ayuda, y este trabajo, este compromiso que es desde la actitud humana, hace que tengamos que hacernos cargo también de nuestra historia de vida, de nuestros propios problemas, de traumas que hayamos arrastrado y que estén influyendo en nuestra postura ante la vida aquí ahora, en nuestro presente. Así que un terapeuta humanista tiene que, en la medida de todo lo posible, ser una persona congruente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Estoy pensando en esta frase que seguramente han escuchado en algún momento de su vida, que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces no es suficiente lo técnico. La relación terapéutica va a ser la que garantice realmente la efectividad de un proceso terapéutico en una terapia humanista. En la medida en que el terapeuta esté viviendo cada momento de una forma congruente consigo misma, no solo va a ser el profesional con los conocimientos, las habilidades, sino también va a ser un modelo vivo y no es presentarse ante el cliente desde la apariencia. Ayuda al cliente, al sujeto de la ayuda, a autoexplorarse, y nunca un terapeuta humanista va a tomar decisiones por esa otra persona. Tampoco le va a solucionar directamente los problemas. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿y entonces? Porque una persona viene a terapia precisamente para eso, pero te acompaña, te ayuda a que puedas descubrir cuáles son las alternativas que tienes y que tú tomes las decisiones y te hagas responsable de hacia dónde vas a dirigir tu vida y tu existencia. Yo pienso que eso es un tema de respeto hacia la persona y que debe estar muy claro en el encuadre con el cliente. Hay algunos elementos que sustentan y que hacen que acompañando la relación también favorezca esta autorrealización. ¿Saben qué decía Roger? Y quiero hacer este paréntesis en este momento, que
El tema de las psicopatologías o de la enfermedad no tiene tanto que ver con el problema en sí, sino con que la persona no está logrando gestionarlo, haciéndose responsable o encontrando, tomando decisiones que le permitan continuar en su proceso de crecimiento personal. Una persona que no se autorrealiza es una persona que va a experimentar determinados síntomas emocionales que se viven de forma displacentera. Estoy pensando, por ejemplo, en miedos, en ansiedades o en depresión. Y la terapia humanista debe orientar sus objetivos en que la persona pueda experimentar que está actuando o relacionándose, percibiendo y comportándose de una manera que es antigua, que no es adecuada, que hace que pierda la posibilidad de comprender lo que está pasando y tomar las mejores decisiones. En psicodrama hablamos de la espontaneidad como una característica humana importante en el cual la persona logra encontrar respuestas adecuadas a las nuevas situaciones o nuevas respuestas a situaciones que son antiguas. Entonces esto de poder experimentar, de ser consciente, de tomar decisiones que le permitan adaptarse, seguir creciendo, encontrar sentido a su existencia, serían metas importantes que se deben buscar en este tipo de terapias. Por tanto, el tema del autoconcepto, del autoconocimiento y a su vez de la autoestima serían categorías humanistas importantes que atraviesan muchísimas de las terapias que hacemos. Claro que el terapeuta, cuando se para frente al sujeto de la ayuda, no debe ser directivo. Por eso, por ejemplo, Roger, que es un autor que les estoy mencionando bastante, hablaba de la terapia no directiva, o se podría conocer también como terapia centrada en el cliente o centrada en la persona. No vas a usar ni para obtener una evaluación del otro o un diagnóstico ningún instrumento estandarizado, un test de ansiedad, por ejemplo, no usamos, sino comprendemos a la persona y más allá la acompañamos a que ella misma se descubra y se comprenda. Quiere decir que en vez de devolver una interpretación al sujeto de la ayuda, donde tú le puedes decir, creo que esto es un problema que tienes con tu padre, o esto viene de los grandes conflictos que surgieron en ti a partir del rechazo de tus padres. Para poner un ejemplo de algo bastante frecuente que sale en terapia, en vez de decir eso, el terapeuta humanista devuelve la pregunta: ¿crees que esto tiene que ver con lo que viviste en tu infancia, con lo que viviste con tus padres? Porque se orienta el proceso para que la persona, aun cuando tú estás guiando a partir de lo que vas preguntando, el otro es el que tiene que autodescubrirse y autodescubrir el origen de su malestar subjetivo. También hay algunos elementos que tienen que ver con que no debemos de ninguna manera intentar explicarnos lo que le pasa al otro desde una postura teórica rígida, porque entendemos que la vida de la persona que estás acompañando siempre va a ser mucho más especial, mucho más compleja y mucho más personal que lo que tú desde incluso tu propia experiencia puedas formular como hipótesis, que no es que no formulamos, sí formulamos hipótesis que nos la da el estudio y la experiencia de atender a tantas personas. Sin embargo, siempre animo a los terapeutas humanistas a que hagan la pregunta para que sea la otra persona la que lo autodescubra. La gran mayoría de terapeutas que trabajamos aquí consideramos que la persona siempre va a buscar autorrealizarse y que la tendencia natural inherente al ser humano, no innata, sino inherente al ser humano, es tender al crecimiento. Entonces, esta idea de que cada quien debe ir buscando el rumbo de su vida, el sentido de su existencia, y que esto tiene que estar acompañado de buenos procesos de toma de decisiones, y sería una meta importante en la terapia, que aprendan las personas a tomar decisiones y que luego se hagan responsables de ellas, son fines u objetivos importantes a alcanzar en una terapia humanista. El terapeuta humanista no debe en ningún momento
favorecer, propiciar, permitir que existan dependencias del cliente hacia uno mismo, porque desde el encuadre y luego a lo largo de todo el proceso se les va haciendo consciente de que su vida es suya, de que ellos tienen que tomar sus decisiones y que nosotros les vamos a acompañar en ese proceso de autodescubrimiento, de búsqueda de congruencia, de autorrealización y de crecimiento personal. Espero que estas reflexiones acerca de las psicoterapias humanistas, que ya te digo son varias, pero que se pueden englobar desde un mismo enfoque, espero que te haya gustado, que te haya motivado si estás en esta búsqueda de hacia dónde, qué corrientes te orientas en la psicología en general y en la psicoterapia como una de las prácticas específicas que hacemos los psicólogos clínicos con esta formación. Si crees que además de ti hay alguien importante de tu vida que necesita escuchar un video como este, te invito a que lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que me acompañes cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.